Y ya estamos de vuelta aquí en Estado Nacional con nuestro entrevistado, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo. Ministro, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Oiga, usted alcanzó a escuchar, yo creo, ¿no? No sé, la última... me estaban poniendo micrófono. Ya, pero estaba ahí en ese mismo lugar la alcaldesa de La Pintana y una de las cosas que nos dijo, bastante dramáticas todas, es que tienen a 190.000 desertores del sistema escolar en 4 años. Y que eso, bueno, lo que postula ella es que esos son vulnerables a transformarse, obviamente, en... una de las fuentes del gran problema de seguridad que tenemos hoy en día. Delincuentes después. Que duda cabe, un estudiante que no está ¿Qué se en el responde sistema... ahí a este caso puntual? Lo que nosotros hemos estado ¿Les preocupa lo que está pasando trabajando, en La Pintana con por supuesto, la deserción pero, escolar? A ver, yo creo que hay que precisar bien la cifra. Sí. El dato de desvinculación educativa que tuvimos en octubre del año pasado, ahora en el próximo octubre debería salir el nuevo reporte, fue alrededor de 50.000 estudiantes desvinculados. Sí. Que sigue siendo una cifra brutal. Y es una cifra brutal que en realidad es consistente con lo que hemos visto en los años anteriores. De hecho, han habido años, si no me equivoco, el 2012, que fue de más de 74.000 estudiantes desvinculados. Ya, O sea, entonces, los 190.000 que dijo la alcaldesa en 4 años, dijo, ¿no son posibles, dice usted? No, lo que quiero decir es que hay que precisarla bien desde el punto de vista estadístico para saber, por ejemplo, si de esos 190 y algo mil hay duplicados de años anteriores, porque como es una cifra que el Ministerio va consolidando anualmente, puede ser que estén duplicando bases de datos, pueden estar pasando cosas. Foto de octubre era 50.000. Pero para todos. En octubre, el foco de octubre de estudiantes desvinculados del sistema fueron 50.000 estudiantes, lo que no significa que no tengamos estudiantes que no están escolarizados. Hay una tasa de desescolarización que está de niños que no han entrado al sistema. Claro. Es por eso que nosotros, por ejemplo, estamos trabajando varias cosas. Por un lado, en el plan de reactivación educativa hay un componente de revinculación. De hecho, el año 2023 logramos iniciar el proceso de revinculación de cerca de 20.000 estudiantes que en distintos momentos interrumpieron su trayectoria. Entonces, ¿cómo nos aproximamos a ello? Identificando la tasa de inasistencia. Entonces, lo primero que miramos es la inasistencia. Cuando se convierte en inasistencia reiterada y baja del 85%, que es la inasistencia grave. El crónico que se llama. Claro, lo que le dicen el crónico. Entonces, cuando baja el 85%, alerta. Entonces, nosotros le hemos estado mandando desde el año 2021 en adelante a todos los equipos directivos reporte con la situación de la asistencia de su establecimiento educacional, para que evalúen medidas, para que vayan a identificar a quiénes son, trabajen junto a la OPD o las OLN, dependiendo de si ya se transformaron en un nuevo sistema o no, de las municipalidades, atiendan esos casos. Y además tenemos un staff de personas que se han ido contratando entre instituciones de educación superior, con las direcciones provinciales de educación, los mismos municipios, que han estado revinculando estudiantes. El año pasado se inició el proceso con más de 20.000. Esperamos tener ahora en la consolidación del dato de octubre mejores cifras, aunque en general está en la banda de entre 40.000 y 70.000 estudiantes desvinculados, que es más o menos la cifra anual. Un dato súper importante, Matías, es que el año 2023, una de las cosas que nos llamó mucho la atención, es que la tasa de aumento se dio principalmente en el sector socioeconómico medio-alto, de estudiantes que salieron del sistema y que optaron por homeschooling. Y fueron decisiones voluntarias. Entonces, muchos de ellos conscientemente tomaron esa decisión, no por falta de oportunidades, obviamente no por situación socioeconómica. ¿Tiene una foto usted más o menos entre los que han abandonado el sistema? No por la razón que usted va a plantear, sino porque se los lleva a veces el narco, la delincuencia o el abandono de esos niños. Más los que están invisibles porque no entran al sistema. ¿Cuántos chicos y chicas que deberían estar en el colegio en Chile no están? ¿Tienen más o menos una cifra? Mira, sería súper, como no es algo que tuviese a la vista ahora, no tengo la cifra preparada, pero me comprometo a la siguiente y mandártela por WhatsApp, porque yo sé que estos temas tú sigues desarrollando durante la semana. Porque 50.000 es un estadio nacional completo estadio nacional de niños y niñas. De hecho, es más que el estadio nacional. Claro, No son es que se 40.000. redujo la capacidad del Estadio Nacional. Ahora, lo que sí es importante es que otra de las medidas que estamos tomando nosotros como ministerio, que ya de hecho estamos en la fase de implementación piloto en algunas regiones del país, es que hemos desarrollado un sistema de protección de trayectoria educativa. ¿Qué es lo que significa esto? Que tenemos en un mismo sistema la información de todos aquellos que han entrado al sistema educativo en algún minuto y le podemos hacer seguimiento para saber qué está pasando con ellos, multidimensionalmente, no solamente en el ámbito educativo. Entonces, saber si, por ejemplo, están con denuncias en el sistema de protección especializado a la niñez, si hay algún tipo de vulneración de derechos fuera del ámbito escolar. Y este es un sistema que además va a interoperar con la Subsecretaría de la Niñez, con distintas instituciones para efectos de poder preocuparnos qué está pasando con cada niño. Y esto lo va a poder operar además a nivel de aula, el profesor o profesora, a nivel de escuela, los directivos, a nivel de sistema para la toma de decisiones. Entonces,
Esto es algo bien innovador, esto lo hemos trabajado particularmente con el Banco Interamericano del Desarrollo, que nos ha ayudado técnicamente al desarrollo de este sistema. Es bien potente. Ministro, el gobierno se comprometió a presentar un proyecto o plan de condonación del CAE en septiembre. Estamos a 1 de septiembre. ¿Tienen listo el proyecto? ¿El gobierno va a cumplir con su promesa de condonar el CAE? Mira, el proyecto está en las fases finales ya de precisión. Uno siempre está trabajando los proyectos hasta el minuto antes de apretar el botón y enviarlo al Congreso. ¿Cuándo lo van a enviar al Congreso? Lo que nosotros nos comprometimos, de hecho yo lo señalaba así, fue después de la semana del 18. Es decir, Perfecto. en la semana del 23 el proyecto debería ser enviado al Parlamento para empezar su discusión. Esto implica que estamos ahora cerrando la fase de trabajo prelegislativo. De hecho, yo el día de mañana tengo reunión con el Partido Republicano. En los próximos días voy a tener reunión también, una nueva reunión con RN, con el Partido Comunista, que están todas agendadas ya, en este esfuerzo prelegislativo que hemos estado desarrollando, que nos ha ido bastante bien. Yo diría que hay diagnósticos compartidos, hay miradas respecto a aspectos del diseño que también son compartidos. También hay preocupaciones de las cuales nos estamos haciendo cargo y esperamos ver si podemos resolverlas de aquí a que ingrese el proyecto de ley. Cuando hay diseño, entonces es que hay que buscar matices y arreglos para hacerlo bien. ¿Queda descartado entonces la condonación universal? Lo que pasa es que esto nosotros lo hemos dicho antes, la condonación universal, hay que explicarlo bien. Si me dan 2 minutos, lo podemos explicar bien. Cuando hablamos de condonación universal, la gente se imagina condonarles a todos todo. Lo que nosotros hemos dicho es condonarles a todos todo es lo más regresivo que uno podría hacer, porque no todos tienen la misma situación. Cuando hablamos de que cerca del 70%, el 68% en particular, tiene ingresos inferiores a 1 millón de pesos, y de ese 68%, el 60% tiene ingresos inferiores a 750.000 pesos, es porque claramente hay personas que tienen peores condiciones que otras. Luego, lo que hemos dicho es que la condonación o el abordaje del problema de la deuda educativa, que implica algunos aspectos de condonación, va a tener elementos transversales a todos los tipos de deudores, pero claramente la bajada que va a tener en particular para cada tipo de deudor va a depender de la contingencia de su ingreso, de su situación socioeconómica en definitiva, justamente para que resguardemos el criterio de progresividad y justicia, porque si no, no es justo ni es progresivo. Ya, entonces queda descartada la condonación universal para todos. Sin y en embargo, el mismo todas lugar. las personas que tienen deuda van a tener algún tipo de solución. Ya, vamos a eso. ¿A quiénes se les va a condonar y en qué condiciones? Por ejemplo, si uno hiciera la división ¿se le va a condonar a los que están morosos hoy día o no? ¿O se les va a tener un plan para que se pongan al día y así acceder al beneficio? Ambas cosas. A ver. Ambas cosas, porque hay morosos y morosos también. Hay morosos que nosotros sabemos, porque tenemos acceso a los datos y a los perfiles, que están activos económicamente, que tienen ingresos y que podrían estar cumpliendo con su compromiso. Y hay morosos que desertaron a tercer año porque no fueron capaces de terminar su carrera. Recordemos que un sistema se expandió, hizo expandir el sistema de educación superior de manera radical, exponencial. O sea, cuando se proyectaba que a los 3 años de régimen del CAE íbamos a tener 35.000 estudiantes en el sistema, la verdad es que fueron 350.000. Nacieron una cantidad de universidades increíble, hemos tenido que cerrar universidades también en ese proceso. Se expandió mucho. Entonces, no todos los estudiantes que ingresaron a estudiar a la educación superior estaban preparados para poder terminar su carrera. ¿Y cuántos son esos? Mira, en cifra, si uno observa la cantidad de estudiantes morosos que desertaron, no terminaron sus carreras, estamos hablando de alrededor de 140.000 estudiantes aproximadamente. ¿Y cuántos son los morosos que sí están activos económicamente, usando ese mismo término? Mira, Por lo tanto, que usted podría suponer que, en parte al menos, podrían hacerse cargo de su deuda. ya, la mayor parte, pues estamos hablando de más de 500.000 estudiantes o egresados. Que Podrían responder, Egresados de algún modo. que de algún modo podrían responder. Ahora lo importante es cómo construimos un nuevo sistema de financiamiento. Porque toda la discusión más sexy, digamos, desde el punto de vista del debate, es la parte de la condonación, pero para mí hay una parte que es aún más importante. ¿Cómo seguimos hacia adelante? Sustentabilidad. Que es cómo construimos un sistema de financiamiento sustentable, financieramente, sustentable socialmente, y eso es importante, porque tú hacías una precisión, Connie. ¿Qué va a pasar con las personas que tienen más deuda, con estos morosos? ¿Se les va a dar alguna alternativa? Ambas cosas te decía yo. Sí. Es decir, a un segmento que son los que están más deteriorados económicamente, que están en una condición de mayor pauperización socioeconómica, evidentemente lo más probable es que tengan un espacio de condonación mayor. Pero lo otro es decirle a los morosos, mire, venga para acá y busquemos una forma en que se reorganicen sus deudas, eliminación a lo mejor de intereses, reducción de los montos,
para traerlos y restituir un proceso de pago que hoy día no tienen. Y esto es Incluso eso para el superimportante. que esté activo económicamente y esté ganando sueldo y podría estar pagándolo, Pero va a también ser se le va a contingente. ofrecer. Va a ser contingente ¿Contingente a a los qué? ingresos. A los ingresos. Ya. Por Entonces, eso- pero esto es importante porque todo el mundo como que le llama harto la atención, pero si uno mira lo que ha hecho el retail, por ejemplo, para convertir deuda incobrable en cobros regulares, es justamente ofrecerle planes de reorganización de las deudas, sea, que alguien- implican en parte condonación, cuando se condonan intereses. ¿Qué es lo que es? Es eso- una forma de tipo de formalizar y de traer un deudor. Mira, tú puedes tener A un sistema, 9.000 millones de dólares, como lo tiene hoy día el Estado de Chile, que están allí como un activo de plata que no entra. Pero es incobrable. Es un incobrable. Hay que convertir Entonces, incobrable es una plata parte. que está en una planilla Excel. Entonces, tú tienes esa opción. ¿Mantenemos eso o buscamos una forma de que a lo mejor no van a ser 9 billones de pesos o 9.000 millones de dólares, va a ser la mitad o 2/3, pero vas a tener ingresos reales, ¿no? Conceptualmente, ministro, ¿ustedes reconocen que el haber hablado de condonación universal, prometer algo que al final por racionalidad no se puede hacer y por justicia no se puede hacer, motivó a que muchos se salieran diciendo ¿para qué voy a seguir pagando si al final va a haber borrón y cuenta nueva? ¿Reconocen un error allí? Yo diría que ha estado en la mesa en cada una de las conversaciones con los partidos con los que hemos tenido trabajo prelegislativo. Y yo creo que algo habrá incidido, evidentemente. Creo que sería Las audaz cifras decir... son bien importantes. Antes, los 2 últimos años ha subido en torno al 60% de la Sí, morosidad sin embargo, y antes si uno era el mira- 38%. Pero fíjate en un dato. Si uno mira, desde 2015 en adelante, la tasa de morosidad ha ido aumentando crecientemente. Pero mucho más no débil ha habido, el No ha aumento. habido ningún momento en que no haya parado. Y luego uno tiene que mirar los flujos, ¿no?, de egresos, de términos de carrera. El crédito partió en la práctica el 2006, con una duración promedio de carreras de 5 o 6 años. La tasa de titulación oportuna siempre es un poco mayor que la duración real de las carreras. Y a partir de lo cual hay 2 años de gracia, a partir de lo cual recién se comienza a pagar. Es decir, la mayor parte de las personas recién empezaron a entrar en flujos de pago ya hacia 2015 en adelante, que es precisamente cuando comienza a aumentar la curva de morosidad. Entonces, yo creo que atribuirle a un solo factor. No Y solo. ojo, yo te respondí claramente, Sí. creo que ha cumplido un rol. Más no podría decir que es el único y probablemente ni siquiera el más importante. Ahora, ¿cuánto cuesta la fórmula? Me imagino que ya tienen más o menos ese cálculo con el foco puesto en quiénes se les condonará completo o más o menos, o a quienes se les dará la posibilidad de tener reprogramarse para ponerse al día. ¿Cuánto cuesta la fórmula del gobierno? Comparando con que las cifras que teníamos para una condonación universal eran de casi 12.000 millones de dólares. De ese porcentaje, estamos hablando del 3,7% del PIB. ¿Cuánto cuesta la fórmula que van a proponer? Mira, obviamente aspectos de diseño, yo siempre he sido claro que no los voy a decir hasta después de que presentemos el proyecto. Y uno de ellos tiene que ver con el eventual mayor gasto que tendría esto en un periodo de implementación del nuevo sistema. Lo relevante es que lo que hemos construido con el Ministerio de Hacienda se ha hecho cargo de otro de los criterios que estuvimos puestos sobre la mesa, y es que el proyecto debía construir un sistema autocontenido, es decir, que producto de la fórmula para la recaudación lograse ingresos que hoy día el Estado no está teniendo y por tanto que esos ingresos sean capaces de autosostener el sistema de financiamiento que estamos planteando. Y esto es súper importante porque si uno suma lo que se está invirtiendo en CAE, que representa algo así como el 23% del total del presupuesto de educación superior. Sí. Cuando el presupuesto de educación superior en general en el Ministerio representa un 22%, o sea, es una cifra muy significativa, ¿no? Si además le sumamos gratuidad, lo que estamos gastando del presupuesto de educación superior ya está sobre el 60%, ¿no?, del total del presupuesto de la subsecretaría. Por lo tanto, evidentemente para nosotros, el que sea autocontenido nos libera espacio fiscal para poder potenciar otras cosas. Y ahí entra un debate súper importante, Connie, que se ha dado en la discusión del CAE, que es este aspecto del uso alternativo de recursos. O sea, nos vamos a gastar plata en el CAE cuando hay tantas cosas que hacer. Y la verdad es que hoy día estamos gastando una cantidad increíble de plata y lo que necesitamos es descomprimir la capacidad de gasto del Estado para que estos recursos se vayan a educación parvularia, por ejemplo, donde el presupuesto de educación parvularia es el 8% del Ministerio de Educación. Ya, pero, es muy bajo. Pero esto va a permitir bajar ese 23%, que representa educación que hoy superior. día se está yendo Claro. al CAE. Claro. O sea, no va a aumentar, en la partida presupuestaria que se va a discutir en septiembre, no va a aumentar la cantidad de plata que vaya a la condonación del CAE. En una primera etapa vas a ver un aumento porque Sí. el sistema tiene que comenzar a recaudar y
una vez que entre en régimen, lo que nosotros proyectamos hace unos 4 o 5 años más, ya debería disminuir significativamente y ser autocontenido como lo hemos diseñado. Ministro, ha salido recientemente, en los últimos días, informe de Contraloría que habla de 78.000 millones de dinero sin rendir de subvenciones, viene desde más 2007. atrás. Claro, viene desde muy atrás. Eso es un problema de Estado, un problema de regulación de instituciones del Estado. Primero quiero que nos dé usted la certeza de que no sigue ocurriendo. O sea, se detectó, ¿por qué se detectó y que no sigue ocurriendo? Mira, el año 2022 el Ministerio de Educación instruyó a la Superintendencia de Educación que comenzara a levantar los informes de rendiciones para poder aproximarnos a esta situación, intuyendo ya que teníamos algunas dificultades, sobre todo con algunos programas y el Fondo de Apoyo a la Educación Pública. De hecho, la mayor cantidad de esos recursos son del Fondo de Apoyo a la Educación Pública por allá entre el 2013 y el 2017. ¿No? Evidentemente, el sistema de rendición es un sistema arcaico. ¿Ya? Es un gran tema. De hecho, por ejemplo, en algún minuto conversamos sobre el caso Tiltil, ¿se acuerdan? Sí, claro. Ya. La deuda impagable. Tiltil, para por ejemplo, municipalidad. tenía por ley CEP. Por ley CEP deberían ingresar 80 millones de pesos mensuales. Sin embargo, no estaban entrando más de 12 o 13 millones. ¿Por qué? Por no rendiciones. ¿Ya? Y son problemas de arrastre desde muchos años atrás. Casos como esos son los que están a la vista en esto, ¿no? Ya, muchos de estos antecedentes, por ejemplo... que no se han rendido correctamente o son fondos desviados de manera irregular? No. A ver. Eso usted lo descarta. ¿Descarte irregularidades? Un segundo, quiero explicar esto porque es muy fácil poner el manto de corrupción. Sí. Y creo que eso hay que tratar de manejarlo con mucha seriedad. Lo primero, los recursos que se transfieren a sostenedores, como todos los sostenedores, están establecidos por ley según la asistencia promedio de los estudiantes, en el caso de que si son subvenciones propiamente tal, y los criterios que establecen, no sé, el PIE, por ejemplo, o la CEP, que tienen criterios especiales de vulnerabilidad o de condiciones de educación especial de las personas que establecen cuáles son los montos que se tienen que transferir. Esos montos se transfieren a todos los sostenedores en función de esa realidad. Hay un chequeo con la asistencia promedio en el sistema de información del Ministerio, del SIGE, ¿no? Y así es como se va dando la entrega de estos recursos. Luego, los recursos tienen que rendirse. Y ahí es donde viene el problema. El problema viene después de ejecutados estos recursos. Hay plazos para que se rindan la ejecución correcta en función de lo que establece la ley. ¿Y cuáles son los casos? Saldos que han sido rendidos, pero han sido rechazados u observados, que por tanto administrativamente es imposible cerrarlos. ¿Por qué? Porque hay una observación. Usted tenía que gastar en lápices y gastó en gomas. Estoy siendo burdo, estoy quemando el ejemplo. Se entiende. Entonces, en realidad usted debería haber gastado en lápiz. Entonces se rechaza el gasto. Y ahí es donde se tiene que empezar el proceso de ajuste, etc. Hay otros casos que las rendiciones no se han hecho, efectivamente. El caso de Tiltil, por ejemplo. No se han hecho porque lo que nos decía la municipalidad en su minuto, a propósito de la situación del administrador provisional que tienen, es que no encontraron, cuando llegó la nueva administración, no encontró ningún antecedente para rendir. Por lo tanto, no han podido rendir. Nos quedan pocos minutos, ministro, queremos cambiarlo de tema. Poquitos minutos. Ya, poquitos minutos. Para usted, ministro, usted es Cuando militante tiene del que invitarme más tiempo. Sí, pues bueno. Siempre lo mismo. Pero aprovechemos lo que nos Hemos queda. estado Usted como militante del Partido Comunista, para usted, ¿Venezuela es una dictadura, como dijo el presidente Gabriel Boric, o no es una dictadura, como dijo el presidente de su partido, Lautaro Carmona, aquí mismo sentado hace una semana atrás? Mira, yo esto lo he respondido varias veces. Yo soy súper respetuoso del rol que me toca jugar. De hecho, trato de no meterme en la contingencia. Sé que educación es una cartera súper delicada, que tiene muchos temas siempre en desarrollo y uno tiene que ser muy responsable en esto. Yo soy ministro de Estado del presidente Boric y así como lo dije desde el día 1, hasta ahora mi posición es invariable. Por tanto, como ministro de Estado, y no es que esté disociado, no es que sea dos personas al mismo tiempo, no soy Jekyll and Hyde, soy una sola persona, pero soy ministro de Estado en primer lugar. Y tengo una responsabilidad de representación de todo el país respecto a una cartera tan delicada como esta, y mi posición es invariablemente, desde el día 1 hasta ahora, la posición del presidente, que es el que conduce la política exterior. ¿Podrá variar si deja de ser ministro cuando termine este gobierno? Tendría que reflexionarlo. Hoy día una distancia de fondo con lo que se ha señalado no tengo. Efectivamente, me da la impresión, por las declaraciones que he leído que ha sacado la dirección del partido, tampoco las hay, excepto esta definición más precisa respecto a si es o no una dictadura. Pero se ha dicho, a los derechos pero humanos. se ha señalado el tema de las actas, la transparencia. Nadie ha hecho un reconocimiento de ningún candidato que haya ganado. Me parece que en un tema de principios quedarse en las actas no es un poco chico cuando hay gente que está desaparecida en Venezuela. O sea, me parece que el problema de la democracia en general no es nunca formal,
Y eso es algo que debe atender a todos. Por eso yo hacía referencia en otro programa de televisión al que me invitaron, a las palabras de la senadora Allende, que invitó al partido a reflexionar. Y ese me pareció que fue bien potente, porque no es un emplazamiento ni una imposición de una visión, que creo que en la democracia es lo que menos debe ocurrir, sino que fue más bien una invitación a mirar en otros códigos, en otras perspectivas, determinados procesos que, ojo, no necesariamente son representativos de lo que el partido quisiera. Ministro, pero entonces, para entender bien su postura frente a Venezuela, usted dice coincide con lo que es la postura de gobierno del presidente Gabriel Boric. Por lo tanto, entiendo que para usted Venezuela es una dictadura. Es lo que he dicho. Pues lo que he dicho es que la posición mía como ministro de Estado, como con el rol que tengo, ¿no?, es equivalente a la que ha dicho el presidente y la Cancillería, es la posición del gobierno, en definitiva. Ya, ¿eso es porque usted forma parte del gobierno o por convencimiento personal? Mira, ambas cosas. Sin embargo, hoy día yo tengo que ser respetuoso de la posición de gobierno que tengo. Obviamente que si no lo tuviese, tendría que hacer una reflexión a propósito de la situación de Venezuela, en la que, por cierto, me sentiría con toda la libertad de darle mi opinión, como lo he hecho también. Pero insisto en esto, Connie, yo tengo un rol y yo tengo que ser respetuoso de ese rol. Y además yo he sido de los más enfáticos de los ministros, incluso antes que se generara, antes de las elecciones de Venezuela, en señalar que los temas internacionales son materia exclusiva del presidente y la Cancillería, y que a los ministros sectoriales, de hecho se trató de armar una polémica a propósito de los dichos de Carlos Montes, ¿se acuerdan? Sí. Del ministro Montes y también de la ministra Orellana. Yo creo que los ministros sectoriales tenemos que concentrarnos en nuestras tareas, sobre todo en tareas tan radicadas y relevantes como los derechos humanos y la democracia son conceptos claves para la educación. ¿Internacionales o universales? Porque dice, la política internacional, el gobierno y yo me pliego. Era que no. Pero esto da la impresión que es más universal de un principio que de algo de política internacional. Sí, yo soy de la tesis de que estos son principios internacionales, o sea, universales. Universales, respeto a los derechos humanos y a la democracia. Por supuesto. Ya, y ahí, solo dígame sí o no, ¿no hay una división generacional en el Partido Comunista? Usted, la ministra Vallejo, la diputada Cariola, con respecto no, a la no lo veo. Mira, me tocó estar en la discusión que hubo hace unas semanas atrás, que me imagino que ustedes lo saben porque salió en toda la prensa, de la Comisión Política, donde fuimos invitados la ministra Jara y yo, porque no somos miembros de la Comisión Política, y la discusión que se dio fue una discusión bastante buena, muy buen ánimo. Yo diría que esa división no existe, solo que hay aspectos que tienen relación con algunos asuntos como el no intervencionismo también, que suelen no estar sobre la mesa, ¿no?, en el ámbito del análisis. Solamente si hay un reconocimiento no a si es una dictadura, que es lo que se ha discutido, pero nadie discute otros temas que también son relevantes, como el no intervencionismo, el que los llamados que hagan los países, y en eso también yo creo que hay una profunda coincidencia entre la posición del PC y el gobierno, tiene que ser siempre en el marco de una solución pacífica de los conflictos y no tensionar el debate para que termine esto en una guerra civil o en un tipo de pronunciamiento que termine agravando más la situación de los venezolanos. Nicolás Cataldo, como siempre, un gusto tenerlo aquí hablando de educación, sobre todo. Que esté muy bien. Gracias, que esté muy bien. Gracias, ministro. Y para la otra más largo. Cierto, ya, vamos a dejar. Todos dicen lo mismo. ¿Quiere decir que quedó con ganas de seguir conversando? Muchas gracias a ustedes por